Buenas tardes, queridos estudiantes del segundo grado en educación secundaria de Gran Institución Educativa y Rosuni. Deseando buenas salud a ustedes y en sus familias, y que podamos restar al virus que en estos momentos está ocasionando un gran mal. Esperémosla, y más que nada, nos queda acatar las órdenes del gobierno y del Ministerio de Educación. Primero, yo me quedo en casa, y segundo, aprendamos las clases virtualmente. Ingresando a nuestro tema, quien les habla es el profesor David Guamán Manrique, va a desarrollar el área de Historia Universal. Como primera sesión de aprendizaje, vamos a tratar sobre los reinos bárbaros y el imperio musulmán. Para poder entender qué cosas son los reinos bárbaros, quiénes fueron los de los reinos bárbaros y el imperio musulmán, primero es importante, estudiantes, manejar las edades de la historia universal. Sabemos nosotros que las edades de la historia universal se clasifican en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Todas estas edades anticipadas fueron por la prehistoria. Lo que más interesa acá es saber la ubicación del segundo grado. En el segundo grado de educación secundaria vamos a estudiar sobre los principales acontecimientos ocurridos en la Edad Media. No en la prehistoria, ni tampoco en la Edad Antigua. ¿Ya? Entonces, jóvenes estudiantes, aquí se ha metido algo. Nosotros vamos a estudiar la Edad Antigua. No. ¿Vamos a estudiar la prehistoria? No. Vamos a estudiar a la Edad Media. Está con rojito acá. Entonces, para poder entender bien qué cosa es la Edad Media, debemos saber que la Edad Media ha continuado a la prehistoria y es la etapa subsiguiente de la Edad Antigua. ¿Cuándo comenzó la Edad Media? En el año 476 después de Cristo. O sea, Jesús nació en el año 0, en plena Edad Antigua. Pasados 476 años, el Imperio Romano de Occidente va a caer en poder de los reinos bárbaros. Acá ya estamos hablando de los reinos bárbaros. Como hemos observado acá, nuestra primera sesión de aprendizaje, reinos bárbaros. Por tanto, ya estamos tomando como punto de referencia a los reinos bárbaros. Entonces, aquí termina la Edad Antigua con la invasión de los reinos bárbaros hacia el Imperio Romano de Occidente y va a comenzar la Edad Media. Pero va a permanecer en vida el Imperio Romano de Oriente hasta que en el año 1453 después de Cristo los turcos musulmanes van a vencer a los del Imperio Romano de Occidente y va a poner fin a la Edad Media. Ahora, si revisamos acá, estudiantes, aquí hablamos del imperio musulmán. ¿Qué quiere decir? Que los reinos bárbaros tumbaron al imperio romano de Occidente. El imperio musulmán tumbó al imperio romano de Oriente. O sea, mejor veamos este pequeño mapa conceptual. Aquí dice, acá yo tengo al imperio romano unificado y su caída. ¿Qué es lo que ha sucedido? A ver, antes de que este imperio romano se divida, el último gran emperador de este imperio fue Flavio Teodosio o Teodosio el Grande. Él gobernó desde el año 378 después de Cristo hasta el año 395. Lo más importante, jóvenes estudiantes, todo este imperio, si se fijan, los enemigos de Teodosio el Grande, que era un solo imperio, tenían como enemigos a los germanos o bárbaros. Y a los persas, y aquí faltaría agregar los bárbaros en norte de Roma y los persas, estudiantes, por el este de Constantinopla. Eso lo vamos a explicar ahora. Cuando Teodosio el Grande muere en el año de 395 después de Cristo, tenía dos hijos. Su primer hijo se llamaba Honorio. Aquí está el nombre de Honorio. Su segundo hijo, Arcadio. Aquí está Arcadio. Ambos hijos
esperaron la muerte de su padre para que los dos a muerte se enfrentaran y quedarse con la corona de su padre. Entonces, como ambos, como Honorio y Arcadio, se quitaban el poder entre ellos, entre hermanos, se quitaban el poder y a muerte se retaron para ver quién se queda con la corona. Entonces, ¿qué decidió Flavio Teodosio el Grande? Antes de que sus dos hijos se maten, dividió al Imperio Romano unificado en dos. Lo dividió en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Ahora, este Imperio Romano de Occidente tenía su capital, Roma. ¿Y cómo queda el mapa? De esta manera, muchachos. Miren, aquí está. Roma, es decir, el Imperio Romano de esta línea moradita hacia la izquierda, todo esto de aquí, las líneas punteadas, pertenecen a ¿quién? Al Imperio Romano de Occidente. Su capital, Roma. Y de esta línea moradita hacia la derecha es el Imperio Romano de Oriente. Ojo, el Imperio Romano de Occidente tenía como capital a Roma, aquí está, ¿ve? Y el Imperio Romano de Oriente a la ciudad de Constantinopla. Su primer nombre de Constantinopla era Bizancio, y por eso también se le llama Imperio Bizantino. Ahora, cuando hablamos de los reinos bárbaros, estudiantes, aquí tenemos a los reinos bárbaros. Miren, ¿quiénes son los reinos bárbaros? ¿A quiénes se les considera reinos bárbaros? Aquí está. Los reinos bárbaros, conjunto de pueblos enemigos de Roma, que era la capital del Imperio Romano de Occidente. Y aquí está, ¿ven? De esta línea hacia la izquierda, ¿qué cosa es? Es el Imperio Romano de Occidente, su capital Roma. Todos los pueblos enemigos de Roma, ¿quiénes eran? Los visigodos, los suevos, los vascones, reino de los flancos, los anglosajones, los bretonos, los sajones, ahora los reinos eslavos, los turingios, los bávaros, reino de los lombardos, reino de los gépidos, los ávaros, los búlgaros. Estos eran enemigos de Roma. Enemigos de Roma, pero de Roma, del Imperio Romano de Occidente. En cambio, el Imperio Bizantino, o el Imperio Romano de Oriente, que su ciudad capital era Constantinopla, aquí está Constantinopla, tenía como enemigo al imperio de los persas sasánidas y a los árabes. En este caso, los árabes, ambos persas y árabes, pertenecieron al reino musulmán, y aquí está, ¿ve? El imperio musulmán, pueblos de descendencia árabe, abrazaron la religión del Islam, cuyo fundador fue, ¿quién fue el fundador? Mahoma, considerado el último profeta de los musulmanes, y enemigos de Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, o llamado Imperio Bizantino. Queridos estudiantes, entonces, los dos imperios, romano de Occidente y romano de Oriente, tenían enemigos, los reinos bárbaros de Roma y el imperio musulmán de Constantinopla. Ahora, acá vamos a observar con estas indicaciones, estudiantes, queridos estudiantes, con estas indicaciones, tenemos nuestra primera clase, generalidades, la Edad Media. La Edad Media, como ya ustedes saben, se clasifica en Alta Edad Media del siglo V al X, la Baja Edad Media del XI al XV, ¿ya? Y aquí están la división de los reinos bárbaros, enemigos del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? ¿Quiénes fueron? Los germanos, sajones, normandos, godos, vándalos, y eso está en este mapa. ¿Ven? Anglosajones, sajones, visigodos, francos, es decir, ustedes van a verificar esta división con el mapa, van a ubicar sajones, normandos, godos, vándalos, dónde están los serbios, croatas, eslovenos, hunos, búlgaros, dónde se encuentran dentro de este mapa. Aquí en este mapa, ¿ya? Ahora, entonces, ¿quiénes fueron en realidad entonces, muchachos? Los reinos bárbaros, enemigos de Roma, ¿ya? Ahora, en la segunda parte están acá, ¿ve? Aquí vemos, en este cuadrito, observamos, estudiantes, estamos observando, en el cuadro de la primera clase nuestra, observamos los reinos visigodos,
los vándalos, los hunos, los ostrogodos, los francos y los anglosajones. Sus jefes, ¿quiénes fueron sus jefes? Los principales acontecimientos aquí y lugar de asentamiento donde ellos habitaban. Esto comparan igual. Lo van a comparar en donde se encontraban dentro del mapa. Por ejemplo, reino de los visigodos, aquí donde indica el puntero, era de España. Reino de los suevos, norte de Portugal. ¿Ve? Los vascones, norte de España. Los cántabros, norte de Portugal. Reino de los francos, en Francia. Reino de los ostrogodos, en Italia. ¿Ve? Reino de los vándalos, norte de África. Y así sucesivamente. El tiempo es corto y nos gana. Por tanto, muchachos, en la tercera hoja habla de la expansión del imperio musulmán. Este imperio musulmán tuvo su fundador, a Mahoma. ¿Ve? Aquí está Mahoma. Cuando muere Mahoma, ya los demás no son musulmanes, perdón, no son profetas ya, solamente son califas. Y cada califa va a formar un califato. Y entonces el imperio musulmán se va a establecer, dentro de ellos se van a establecer tres califatos más importantes. El califato ortodoxo perfecto, cuya capital fue la ciudad de Medina en Arabia, el califato omeya en Damasco, el califato de Abbasí en Bagdad. Bagdad hoy es capital de Irak. Ahora, muchachos, según esto, según estas orientaciones, acá tenemos, ojo, el imperio musulmán fue enemigo de ¿quiénes? Enemigo del imperio romano de Oriente, o sea, es decir, del imperio bizantino, cuya capital fue Constantinopla. En cambio, los reinos bárbaros fueron enemigos del imperio romano de Occidente, cuya capital fue Roma. Ambos imperios, estudiantes, fueron los que atacaron al imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Ahora, aquí está, ¿a quiénes se denomina bárbaros? A todos los enemigos, pueblos enemigos ¿de quién? De Roma. ¿Cuál es la importancia del califato Abbasí? Extraes de la separata. ¿Cuáles son las causas de las invasiones bárbaras? Aquí vamos a observar. Uno, los bárbaros comenzaron ¿a qué? A crecer demográficamente, aumentó su población y necesitaban espacios territoriales y tuvieron que invadir Roma. ¿Quién fue Mahoma? Ya les expliqué, ¿cierto? Este mapa de aquí es el mapa que que aquí tienen. Ya está, este mapa lo grafican y lo pegan al cuaderno, ¿ya? Ahora, y tenemos acá las preguntitas que tienen que resolver sobre qué significa el nombre de Alhambra. Leen sobre el nombre de Alhambra, leen acá, extraen los datos y contestan a las preguntas A, B y C. Y de la separata, estas 10 preguntitas, del 1 al 10, contestan. Mis queridos estudiantes, en resumidas cuentas, el tiempo no nos ayuda y por la grabación y para subir también a YouTube es muy difícil. Debemos emplear menos, exactamente entre los 0 a 15 minutos y eso es lo que estoy haciendo. Mis queridos estudiantes, entonces, si hay alguna duda, no escatimen esfuerzo de llamarme ya al WhatsApp y yo les voy a contestar. Entonces, mis queridos estudiantes, esta es la clase introductoria, la primera clase. Hay que recordar que esta clase va a ser recuperada presencialmente, ¿ya? Presencialmente, es decir, vamos a volver a hacer esta clase. Esto es como manera de introducción y de reforzamiento y ustedes van desarrollando lo que está en el libro. Muchas gracias, estudiantes, muy buenas tardes, será hasta una próxima oportunidad.